Después de acabar con el león de Nemea, Heracles continuaba sumido en su infinita pena y arrepentimiento por las atrocidades cometidas contra su propia familia en el pasado, y solo aspiraba a cumplir con éxito las 12 tareas que su odiado primo, el rey Euristeo de Micenas, debía imponerle a instancias de la diosa Hera. El rey Euristeo sentía una mezcla de profundo odio y absoluto terror hacia el héroe. Heracles por su parte también lo odiaba con intensidad, ya que el rey Euristeo había usurpado el trono de la Argólide, el cual pertenecía legítimamente al héroe, pero le fue arrebatado a causa de una de las numerosas tretas que la diosa Hera no cesaba de urdir contra él. Los dioses habían decretado que si el héroe deseaba expiar sus horribles pecados, debería ponerse al servicio de Euristeo y completar las 12 monumentales tareas que éste le encargaría. Así pues Heracles se dirigió rápidamente a la ciudad para entregar el cuerpo del león al rey. Este, al ser avisado de la llegada del héroe, corrió a esconderse en su vasija de bronce, en el interior de la cual se sentía a salvo, pues la presencia de Heracles le infundía auténtico pavor. El rey Euristeo había albergado la esperanza de que el temible león de Nemea hubiera acabado con Heracles, pero no fue así. Por lo tanto el rey le encomendó la segunda tarea, que consistía en acabar con la criatura conocida como la Hidra de Lerna. El rey hizo llegar el encargo a través de su sirviente, como ya era habitual, ya que el terror le impedía salir de la vasija mientras su primo Heracles se encontrara presente en palacio. Una vez recibido el encargo, Heracles se dirigió a la ciudad de Tebas para visitar a su hermanastro mellizo Ificles, al cual no había visto desde su despedida en el oráculo de Delfos. Nada más llegar a la morada de su hermanastro, Heracles fue recibido con gran alegría por todos los allí presentes. Después de un breve descanso, el héroe comenzó a relatar con todo detalle su aventura con el león en los bosques de Nemea, mientras que su amado hermanastro Ificles, junto a su sobrino Iolao, escuchaban fascinados. Tanto Ificles como su hijo Iolao sentían una devoción reverencial hacia el héroe. Cuando ambos hermanos eran tan solo unos bebés, y estando ambos dormidos en su cuna, la temible diosa Hera envió varias serpientes venenosas para acabar con ellos, pero el bebé Heracles las destrozó a golpes con su extraordinaria fuerza de semidios. Ificles nunca olvidaría este heroico hecho que salvó su vida, por lo tanto su agradecimiento hacia Heracles sería eterno. Después de escuchar su relato y conocer su nueva tarea, Iolao se apresuró a preparar el carro y los caballos, con la decidida intención de acompañar al héroe en su nueva aventura. Nada lograría hacerlo desistir de este propósito. Así pues Heracles y Iolao abandonaron la ciudad de Tebas para dirigirse a la región de las lagunas de Lerna, las cuales estaban próximas a la ciudad de Argos. A su llegada a la región, pronto escucharon los relatos que hablaban sobre la terrible criatura. Se decía que moraba en las profundidades de las numerosas lagunas y en las orillas de los abundantes arroyos que poblaban aquel espeso bosque. Este monstruo provocaba gran preocupación y mucho miedo entre los pocos pobladores de aquellas pequeñas aldeas de ganaderos y campesinos. La Hidra de Lerna, tal y como se referían a ella, era una espantosa criatura dotada de varias cabezas y de aliento fétido y venenoso. Todos los arroyos y bosques de la comarca estaban emponzoñados con los vapores que exhalaban las 7 horripilantes bocas de la criatura. El aliento venenoso de esta bestia había contaminado campos y manantiales, las cosechas no prosperaban y nadie osaba adentrarse en aquel bosque. Los pocos valientes que lo intentaban, lo hacían cubriéndose la boca con algún pedazo de tela para evitar respirar aquel veneno, pero aún así era insoportable. Muchos estaban abandonando la región para encontrar mejores lugares. Aquí tanto las cosechas como los ganados no tenían ningún futuro, mientras la temible hidra deambulara a sus anchas por los alrededores sin que nadie pudiera evitarlo. Al detenerse en una posada para descansar y saciar su apetito, escucharon una historia. El viejo posadero les contó el motivo por el cual la hidra estaba causando tanta devastación últimamente. En su narración, el anciano les explicó a los intrépidos viajeros que esta criatura había estado custodiando una de las fuentes del bosque de Lerna, ya desde tiempos inmemoriales. Esta era la tarea que le había sido impuesta por la diosa Hera, ya que allí se encontraba oculta una de las entradas al inframundo, el oscuro lugar subterráneo, donde el barquero Caronte recogía las almas de los que esperaban en las orillas del tenebroso río. Estas almas deberían pagar una moneda de plata al infame barquero, si es que deseaban ser trasladados en su barca hasta el salón del juicio final, donde se dictaría la correspondiente sentencia. La diosa Hera ya había advertido previamente a la hidra acerca de la inminente llegada del héroe con la intención de acabar con ella. La hidra era hija de los monstruos Tifón y Equidna, al igual que el león de Nemea, el cual era su hermano. Por lo tanto era lógico que la hidra estuviera especialmente furiosa en aquellos momentos.
El posadero continuó narrando la historia que sus antepasados le transmitieron, y que muy pocos conocían. Las antiguas tradiciones contaban que la región de Lerna no fue siempre un bosque repleto de lagunas, hubo un tiempo en el que estas tierras estaban yermas, siendo una interminable sucesión de dunas que se extendían hasta el cercano mar Egeo. En una época incierta, toda esta región había sido maldecida por el dios Poseidón, convirtiéndola en un terreno yermo y secando todas sus fuentes. En aquella lejana época el rey Danao reinaba en la ciudad de Argos. Este rey era célebre en toda Grecia por ser el padre de 50 hermosas doncellas, llamadas las Danaides. Dada la extremada falta de agua, el rey envió a cada una de sus hijas a una comarca diferente, con el objetivo de conseguir agua de la manera que fuere, de lo contrario la sequía lo devoraría todo y si esto sucedía su trono y su reino desaparecerían. Una de sus hijas recibía el nombre de Amimone, y era gran aficionada a la caza. Siempre tenía su arco tenso y dispuestas sus flechas, por si aparecía alguna presa. La princesa Amimone fue la que recibió el encargo de explorar la región del bosque de Lerna. Al adentrarse en la espesura del bosque, Amimone creyó observar lo que parecía ser la cornamenta de un ciervo que asomaba entre la espesura. Con un hábil gesto preparó una de sus flechas y la disparó en aquella dirección, con tan mala fortuna que acertó a impactar en la pierna de un sátiro, el cual dormía plácidamente entre los matorrales. El sátiro, lleno de ira, se dirigió resuelto hacia la joven con la intención de castigarla severamente. Al aproximarse, los ojos del sátiro, antes repletos de furia, se transformaron al instante en una mirada de irrefrenable lujuria, al contemplar más de cerca la deslumbrante belleza de la joven princesa. Amimone se puso tensa, sabía que los sátiros eran criaturas de carácter impredecible, y además no eran de fiar. Sabía que sus pasiones gobernaban sobre su juicio, y no desaprovechaban ninguna ocasión. Ahora ella misma, Amimone la cazadora, estaba a punto de ser presa de aquel libidinoso y enfurecido sátiro. La princesa Amimone, al verse atrapada irremediablemente por el sátiro, comenzó a lanzar gritos de espanto, los cuales resonaron por todo el bosque llegando hasta el mismísimo mar Egeo. Tan fuerte gritó la joven, que el mismísimo dios Poseidón la escuchó gritar desde su morada de las profundidades, y alzándose veloz como el rayo se presentó allí en un instante. Poseidón, empuñando con fuerza su temible tridente, lo lanzó con fuerza en dirección al atrevido sátiro, pero este, con un veloz movimiento, logró esquivarlo terminando el tridente incrustado en una gran roca. El sátiro huyó despavorido, sabía que no era prudente enfrentarse a semejante dios. Entonces Poseidón se acercó a la joven Amimone preguntándole acerca del motivo de su estancia en aquel peligroso lugar. La princesa le relató con todo detalle al dios la tarea que su padre le había encomendado, y que la gran sequía que experimentaban era la causante de su presencia allí. Al escuchar estas palabras Poseidón se conmovió y solicitó a Amimone que retirara el tridente de la roca en la que estaba clavado, y se lo devolviera. Al hacerlo, 3 grandes chorros de agua surgieron de cada uno de los agujeros que el tridente había provocado, comenzando así a regar aquellas tierras por primera vez. Al mismo tiempo el dios golpeó con fuerza en varios lugares diferentes, haciendo que brotara un manantial de cada uno de ellos. Amimone, profundamente impresionada y satisfecha por haber logrado cumplir con éxito la tarea encomendada por su padre, en agradecimiento al dios de los mares y ante la insistencia de éste, accedió a yacer con Poseidón durante una interminable noche de pasión. De este divino abrazo nacería Nauplio, el semidios conocido por recorrer los mares durante las noches con antorchas encendidas, las cuales usaba para atraer y matar a aquellos que osaban acercarse. Esta era la fuente en la que la hidra de Lerna tenía su morada, y donde guardaba una cercana entrada al inframundo. Este relato narrado por el posadero, fue recogido posteriormente por el dramaturgo griego Esquilo y por el escritor latino llamado Higinio. Heracles ya sabía cuánto necesitaba, ahora la hidra estaría especialmente furiosa contra el héroe debido a la muerte de su hermano el león de Nemea. Sin más dilación ambos se despidieron del anciano, y se dirigieron con decisión al interior del neblinoso bosque. Pronto avistaron la fuente entre la espesura, entonces se apresuraron a cubrirse nariz y boca para evitar respirar los nauseabundos vapores que lo impregnaban todo. La vista se les nublaba y el aire apenas llegaba a sus pulmones, pero aún así lograron aproximarse hasta la fuente. Muy pronto vislumbraron a la hidra entre la espesura. Heracles pidió a Iolao que se mantuviera al margen y observara desde una distancia prudente. El héroe se acercó con cautela, ahora la criatura ya no era visible y Heracles pudo acercarse hasta la mismísima puerta del inframundo. Pero de repente la criatura hizo su aparición, surgiendo inesperadamente de las aguas y pillando al héroe por sorpresa.
Heracles, en un hábil movimiento, la esquivó al tiempo que le propinaba una potente estocada con su pesada espada, cortando de esta forma dos de sus cabezas de un solo tajo. Su sobrino Iolao observaba incrédulo toda la escena. Si su admiración por Heracles era ya grande, ahora con estos acontecimientos sería infinita. Mientras tanto Heracles se disponía a cortar más cabezas de la esquiva hidra, cuando para gran sorpresa de ambos, observaron que por cada cabeza cortada dos nuevas aparecían en su lugar. Al observar este desalentador hecho, Heracles fue consciente de que de nada serviría cortar más cabezas, debería idear algo rápidamente. Entonces, la diosa Atenea, siempre protectora con el semidios, implantó en las mentes de Heracles y Iolao la idea de que deberían cauterizar con fuego los cuellos de aquellas cabezas recién cortadas, para que de esta forma la carne quemada no permitiera su regeneración. Así pues, con la ayuda de su sobrino, Heracles consiguió cortar todas las cabezas al tiempo que Iolao las quemaba con su antorcha, impidiendo de esta forma su crecimiento. Una a una todas las cabezas fueron cortadas, solo quedaba una en pie, aquella que era auténticamente inmortal, la cual el héroe cortó y enterró para siempre bajo una gran roca, junto al camino que conducía hasta la aldea de Lerna. En la sangre venenosa de esta cabeza recién cortada Heracles impregnaría cada una de sus flechas, las cuales serían usadas en el futuro para completar el resto de sus tareas y hazañas. Desde allí se dirigieron de nuevo al palacio de Euristeo, y este al verlos llegar desde la lejanía se apresuró a ocultarse de nuevo en el interior de su vasija de bronce. Nuevamente el rey estaba enormemente decepcionado ante la inesperada victoria de Heracles sobre la hidra. Pero al descubrir que Heracles había recibido la ayuda de Iolao en esta tarea, se negó a admitirla como realizada y el asunto pasó al tribunal de los dioses del Olimpo, los cuales deberían deliberar para resolver el asunto. Esta fue la manera en la que el poderoso semidios Heracles, o Hércules como muchos gustan llamarle, realizó el segundo de sus épicos trabajos, los cuales nunca han sido igualados por ningún otro héroe.